Cierras los ojos por 3 segundos y sientes un pulso que recorre tu columna. No es dolor, no es calor, es algo para lo que tu idioma no tiene nombre, pero tu cuerpo reconoce al instante. Acabas de tocar, sin querer, una frecuencia que escuelas enteras pasaron décadas protegiendo, y la razón por la que la protegían no era sagrada, era estratégica. Existen técnicas que no fueron escondidas por ser demasiado divinas, fueron escondidas porque funcionan demasiado rápido. Y cuando algo funciona rápido, rompe la jerarquía, rompe el control, rompe la necesidad de intermediarios entre tú y lo que siempre has tenido dentro de ti. No necesitas a nadie más cuando descubres esto. El miedo no era que el conocimiento cayera en manos equivocadas. El miedo era que cayera en manos correctas, en manos preparadas. Porque cuando dominas una técnica que cambia tu estado interno en minutos, sin ritual, sin permiso, sin autorización de ninguna estructura externa, te vuelves incontrolable. Y ese siempre fue el verdadero peligro. El ego no es un problema psicológico. Es un mecanismo de supervivencia que se convirtió en prisión. Y disolverlo no es un viaje de autoconocimiento. Es una desconexión deliberada de un software que ha estado funcionando por tanto tiempo que crees que es el sistema operativo. Cuando las escuelas místicas enseñaban la técnica del vacío consciente, no estaban ofreciendo paz interior, estaban ofreciendo un reinicio completo. Funciona así: te sientas, respiras profundo 3 veces y entonces haces lo único que el ego no soporta. Dejas de alimentarlo, dejas de estar de acuerdo, dejas de estar en desacuerdo, dejas de reaccionar. Te conviertes en un observador puro. Y en 3 minutos de observación sin juicio, sin interpretación, sin narrativa, el ego comienza a desmoronarse, porque solo existe mientras le sigues el juego. Imagina que cada vez que piensas «soy ansioso», una parte de ti se solidifica en esa identidad. Cada vez que piensas «soy un incomprendido», otra capa se cristaliza. El ego es una colección de frases que has repetido tantas veces que se convirtieron en hechos, y la técnica del vacío consciente deshace esto frase por frase, no a través del debate, a través de la indiferencia total. Observas que surge el pensamiento «nadie me entiende», y en lugar de engancharte, en lugar de construir una historia alrededor de él, simplemente lo notas. Ah, este pensamiento de nuevo, y sigues observando, sin comprar, sin vender, solo viéndolo pasar. Y cuando haces esto lo suficiente, el pensamiento pierde fuerza, porque un ego sin público no tiene motivo para actuar. Las autoridades religiosas y políticas siempre han odiado esta técnica, no porque fuera considerada errónea por las doctrinas, sino porque era demasiado eficaz. Un practicante del vacío consciente no es controlable por la culpa, no es manipulable por el miedo, no es seducible por las promesas, porque ya ha visto el origen de todos esos movimientos internos, y cuando ves la máquina funcionando, ya no caes en los trucos de la máquina. Hay un ejercicio específico que los monjes tibetanos hacían en retiros de 3 años. Se sentaban y repetían mentalmente: ¿quién está pensando esto? Y cada vez que surgía una respuesta, ¿quién está respondiendo? Y cuando aparecía esa respuesta, ¿quién está observando la respuesta? Descendían capa por capa hasta llegar al vacío, al espacio antes del pensamiento, al lugar donde el ego no puede entrar porque no tiene forma. Puedes hacer una versión simplificada ahora. Elige un pensamiento recurrente, cualquiera que repitas mucho. Nunca logro terminar nada. Toma ese pensamiento y obsérvalo. No intentes cambiarlo, no intentes creerlo o descreerlo. Solo míralo. ¿De dónde viene? ¿Quién decidió que es verdad? ¿Quién está hablando cuando surge esa frase? Y entonces te das cuenta, no hay un quién, hay una voz. Y esa voz no eres tú. Es una grabación antigua reproduciéndose en bucle. Y cuando ves esto, cuando realmente lo ves, la identificación se rompe. El ego pierde un pedazo y tú ganas espacio. Espacio donde antes solo había reacción automática. Esta técnica asustaba a las autoridades porque creaba personas imposibles de gobernar. No rebeldes, peor, indiferentes. Cuando disuelves el ego a través del vacío consciente,
Dejas de buscar validación externa. Dejas de necesitar tener razón. Dejas de necesitar que otros estén equivocados. Y una población así no sostiene jerarquías, no sostiene guerras, no sostiene comercio basado en la inseguridad. Por eso permaneció oculta. Por eso se convirtió en un secreto de iniciación. Porque enseñar a alguien a disolver el ego es enseñarle a no necesitarte más. Y ninguna institución sobrevive entregando la llave de su propia irrelevancia. Ahora la parte crítica. Disolverlo no significa destruirlo, significa ver a través de él. Cuando practicas el vacío consciente, el ego sigue existiendo, pero dejas de creer que solo eres él. Y esa diferencia lo cambia todo, porque ahora tú eliges cuándo activarlo y cuándo apagarlo. El aire entra lentamente por las fosas nasales. 4 segundos. Contienes. 7 segundos. Sueltas por la boca. 8 segundos. Repites esto 4 veces seguidas y tu sistema nervioso cambia de canal. No es relajación, es reprogramación activa. Y la parte que nadie te contó, acabas de hacer lo que las sustancias psicoactivas hacen sin ingerir nada, solo con el control deliberado de la única función automática del cuerpo que puedes comandar conscientemente. Los monjes tibetanos usaban una variación de esto llamada tummo, respiración rápida y profunda mientras visualizaban fuego subiendo por la columna. En media hora lograban derretir la nieve alrededor de su cuerpo en pleno Himalaya. No era un milagro, era el control de la circulación de la sangre a través de una respiración muy rápida y controlada, combinada con un enfoque absoluto. El cuerpo se sobrecalentaba porque el cerebro lo ordenaba. Y el cerebro lo ordenaba porque la respiración abrió el canal de comando. Los chamanes del Amazonas lo hacían diferente. Respiración lenta y prolongada hasta el punto de casi desmayo. Retenían el aire hasta que la visión comenzaba a pulsar. Y en ese estado de poco oxígeno de forma controlada, accedían a capas de la mente que permanecen bloqueadas cuando respiras normalmente, porque el exceso de oxígeno te mantiene anclado en la realidad común. El oxígeno escaso abre portales internos. La técnica base que atraviesa todas las tradiciones es así de simple. Cambias el ritmo, cambias el estado. La respiración rápida activa el sistema de alerta y acción. Te pones alerta, energizado, listo para actuar. La respiración lenta activa el sistema de relajación y reposo. Te relajas, te expandes, entras en modo receptivo. Y cuando alternas entre los dos de forma deliberada, no solo estás respirando, estás tocando el piano en tu propio sistema nervioso. Hay una técnica específica que solo se enseñaba después de años de preparación. Se llama respiración cuadrada, pero el nombre no importa. Importa lo que hace. Inspirar por 4, contener por 4, expirar por 4, contener en vacío por 4, repetir por 5 minutos sin romper el ritmo. Al tercer minuto, tu mente deja de parlote. Al quinto, entras en un estado que parece meditación profunda, pero no meditaste, solo controlaste la respiración. Las autoridades religiosas odiaban esto porque hacía el éxtasis accesible sin intermediarios. No necesitabas rituales o ceremonias religiosas, no necesitabas permiso, no necesitabas un sacerdote, un gurú, a nadie. Bastaba sentarse y respirar correctamente. Y cuando las personas descubren que pueden alterar su propia conciencia solas, los templos se vuelven opcionales. Los gobiernos también lo detestaban, porque los soldados entrenados en esta técnica no entran en pánico. Los revolucionarios que dominan la respiración controlada no se quiebran bajo tortura, y las poblaciones que saben calmarse solas no dependen de medicamentos, de terapias interminables, de nada que pueda ser vendido o controlado. La autonomía respiratoria es autonomía política. Puedes probarlo ahora. Toma un momento de ansiedad, ira, miedo, cualquier emoción intensa, y en lugar de intentar suprimir o entender, simplemente cambias la respiración. Inspira profundo, muy despacio. Cuenta hasta 6. Contén por 2. Suelta en 8, aún más despacio. Haz esto 3 veces y observa cómo la emoción cambia de textura. No desaparece, pero pierde la urgencia.
porque acabas de hackear la conexión entre cuerpo y mente. El secreto que todas las tradiciones sabían: la emoción es la química del cuerpo, y la química del cuerpo responde a la respiración. Cuando respiras rápido y corto, tu cuerpo produce cortisol, adrenalina. Cuando respiras profundo y lento, produce serotonina, oxitocina. No estás controlando la emoción, estás controlando la materia prima que genera la emoción, y eso lo cambia todo. Ahora la parte que te harían jurar silencio. Existe un patrón de respiración que induce ese momento entre estar despierto y dormido, donde aparecen las visiones. Inspirar profundo por 10 segundos, contener por 30, soltar lentamente por 20, repetir 6 veces. En la quinta repetición, empiezas a ver formas, colores, a veces imágenes completas. No es alucinación, es acceso a la capa de la mente que solo está disponible cuando engañas al cerebro, haciéndole creer que está casi dormido. Esta técnica era usada para inducir visiones proféticas, para acceder a recuerdos de vidas pasadas, para dialogar con lo que llamaban guías espirituales. Pero el mecanismo es puramente del cuerpo. Estás creando un estado de un tipo específico de actividad cerebral a través de la manipulación respiratoria. Y en ese estado, la mente subconsciente se filtra a la conciencia. Lo que haces con lo que ves depende de tu interpretación. Pero el hecho de ver no tiene nada de sobrenatural. Cierra los ojos ahora, no para relajarte, para ver. Dirige tu atención hacia el interior de tu cuerpo como si estuvieras usando una linterna interna. Escanea lentamente. Comienza en la frente. ¿Hay alguna tensión, algún peso, alguna sensación extraña que siempre ignoraste porque no duele lo suficiente como para ser un problema? Esa sensación tiene forma, tiene densidad, tiene una especie de vibración. Acabas de encontrar un patrón energético. La técnica de la mirada interna no es visualización creativa, es percepción directa. Las escuelas taoístas enseñaban a los alumnos a mapear todo el cuerpo de esta forma, no con los ojos, con atención pura. Y lo que descubrían era perturbador. Cada emoción no resuelta deja una marca física. La ira se acumula en el hígado como una bola de calor. La tristeza se deposita en los pulmones como un peso húmedo. El miedo se instala en los riñones como un frío penetrante. No era una metáfora, era un diagnóstico. Los practicantes avanzados lograban sentir los bloqueos antes de que se convirtieran en enfermedades. Lograban ver dónde la energía estaba estancada, dónde se estaba fugando, dónde circulaba libremente. Y entonces aprendían a mover esa energía conscientemente, no con las manos, con intención enfocada. La atención dirigida disuelve los bloqueos de la misma forma que el sol derrite el hielo. Lento, constante, inevitable. Puedes hacer una versión simplificada. Elige una parte del cuerpo que siempre te molesta. Hombro tenso, estómago apretado, mandíbula trabada. Lleva tu atención allí y detente. No intentes arreglarlo, no intentes relajarte, solo observa. ¿Cuál es la sensación exacta? Si tuviera color, ¿cuál sería? Si tuviera temperatura, ¿estaría caliente o fría? Si tuviera textura, ¿sería áspera o lisa? Y entonces sucede algo extraño. Al describir la sensación sin juicio, esta comienza a cambiar, porque el acto de observar sin resistencia ya es transformación. La energía bloqueada es atención atrapada. Cuando traes atención consciente, la energía se mueve, y cuando se mueve, se disuelve. Las escuelas místicas prohibían enseñar esto abiertamente porque revelaba demasiado. Cuando aprendes a ver tus propios patrones energéticos, ves el origen de tus comportamientos. Ves que esa ira que explota de la nada lleva estancada en tu hígado 3 años. Ves que esa tristeza que no se va está guardada en tu pecho desde una pérdida antigua. Y cuando ves la mecánica, dejas de identificarte con la emoción. Dejas de decir, soy iracundo. Comienzas a decir, hay ira circulando aquí. Este cambio de lenguaje parece pequeño, pero es revolucionario, porque cuando dejas de identificarte con el patrón energético, este pierde poder. No luchas contra él, no lo suprimes, no te culpas, simplemente reconoces, hay una emoción aquí, está atrapada, necesita circular.
y entonces respiras en ese punto específico hasta que la energía comienza a moverse. Las autoridades detestaban esta técnica porque creaba personas demasiado autosuficientes. Cuando sabes limpiar tus propios bloqueos energéticos, no necesitas un terapeuta para procesar traumas. No necesitas medicamentos para controlar la ansiedad. No necesitas a nadie que te diga lo que está mal. Tú sientes, tú ves, tú corriges. Y eso rompe la cadena de dependencia que sostiene industrias enteras. Hay un ejercicio que los monjes hacían durante años antes de considerarlo dominado. Sentarse en silencio, escanear el cuerpo entero de arriba a abajo, encontrar el bloqueo más denso y respirar en él. No respirar normalmente, respirar como si el aire entrara directamente en ese punto, visualizar el oxígeno disolviendo la tensión, hacer esto hasta que la sensación cambie. A veces lleva 5 minutos, a veces 1 hora, pero siempre cambia. Y cuando cambia sucede algo más profundo. No solo sentiste que la energía se movía, aprendiste que puedes moverla, que no eres víctima de lo que sientes, que tienes control sobre tu propia estructura interna. Y este descubrimiento cambia la relación con todo, porque si puedes disolver un bloqueo energético, puedes disolver una creencia limitante, puedes disolver un patrón de comportamiento, puedes disolver una identidad entera que ya no te sirve. Ahora entiendes por qué era una técnica secreta, no porque fuera demasiado sagrada, sino porque era demasiado empoderadora. Y el poder real, el tipo que no depende de nadie más que de ti, siempre fue el conocimiento más peligroso de todos. Te sientas en una habitación oscura, una vela encendida frente a ti, detrás de la vela un espejo, y entonces miras, no al reflejo normal, al reflejo que aparece cuando dejas de parpadear y fijas la mirada. En 2 minutos, tu rostro comienza a distorsionarse. Los rasgos cambian, aparecen expresiones que nunca hiciste, y de repente, estás cara a cara con versiones tuyas que nunca quisiste admitir que existen. Este es el ritual del espejo sombreado. Y no era teatro místico, era una técnica psicológica brutal. Cuando miras tu propio rostro sin parpadear el tiempo suficiente, el cerebro entra en un fallo. Comienza a proyectar en el espejo todo lo que reprimiste. La ira que nunca expresaste se convierte en una mueca salvaje. La tristeza que tragaste se convierte en lágrimas que no estás llorando. El miedo que escondiste se convierte en una mirada de pánico que no es tuya, pero lo es. Las escuelas de sabiduría antigua usaban esto como prueba de iniciación. Si no podías soportar ver tu propia sombra sin salir corriendo, no estabas listo para el conocimiento siguiente, porque enfrentar la sombra no es una metáfora de autoconocimiento, es una confrontación literal con todo lo que arrojaste al sótano de la mente y cerraste con llave. Y cuando abres esa puerta a propósito, lo que sale no es bonito. La sombra no es el mal, es lo exiliado. Cada vez que decidiste, esto no soy yo, esa parte no desapareció, descendió y se quedó allí abajo, acumulando fuerza, esperando una brecha para filtrarse. Cuando explota sin motivo aparente, es la sombra. Cuando juzgas en los demás exactamente el defecto que niegas en ti, es la sombra. Cuando te saboteas al borde del éxito, es la sombra diciendo yo también existo. El ritual del espejo fuerza la integración. Miras esas versiones distorsionadas de tu rostro y reconoces, esto también soy yo. No es posesión, no es una entidad externa. Es la ira que nunca dejaste salir. Es la sensualidad que suprimiste. Es la crueldad que tienes pero finges que no. Y cuando ves, realmente ves, sin desviar la mirada, la sombra pierde el poder del secreto, porque lo que tiene nombre y forma puede ser integrado. Hay gente que hace este ritual y ve su propio rostro envejecer en el espejo, arrugas apareciendo, piel cayendo, la versión de sí mismo con 70 años mirando de vuelta. Y el shock no es solo estético, es existencial, porque estás viendo tu propia mortalidad reflejada antes de tiempo. Y cuando ves que vas a morir, que vas a pudrirte, que vas a convertirte en polvo, las prioridades cambian al instante. Otros ven el rostro de otra persona en lugar del suyo, a veces alguien que conocen, a veces un extraño, y eso es lo que proyectas.
El espejo está mostrando a quién estás imitando, a quién estás intentando ser, la máscara que usas con tanta frecuencia que olvidaste que es una máscara. Y cuando ves la máscara separada del rostro, puedes elegir quitártela. La razón por la que esto era considerado peligroso es que no hay vuelta atrás. Después de que ves tu propia sombra, ya no puedes fingir que no existe. Ya no puedes venderte como una persona iluminada, evolucionada, por encima de ciertas cosas, porque lo viste. Tienes ira, tienes envidia, tienes crueldad, y ahora tienes que decidir qué haces con eso. Las tradiciones antiguas sabían que la mayoría de las personas no estaban preparadas, porque integrar la sombra significa aceptar que eres completo. Luz y oscuridad, amor y odio, creación y destrucción. Y aceptar esto es renunciar a la ilusión de ser solo bueno, es renunciar a la identidad de víctima, es renunciar a toda narrativa que depende de que tú seas inocente y los demás culpables. Puedes hacer una versión más suave ahora. Toma un espejo, siéntate en la penumbra, mira tu propio rostro sin parpadear, fija la mirada entre las cejas y espera. No fuerces nada, solo observa. Si el rostro comienza a cambiar, no desvíes la mirada. Si aparece una expresión extraña, no te asustes, solo reconoce, esta parte también es mía. Y entonces haz la pregunta que el ritual exige. ¿Qué gané exiliando esto? ¿Qué ventaja tuve al negar esta ira, esta tristeza, este miedo, esta parte que no quiero admitir? Y la respuesta siempre es la misma: aceptación. Lo exiliaste para ser aceptado, y ahora estás pagando el precio de vivir dividido. El ritual termina cuando dejas de luchar contra el reflejo, cuando miras la versión más oscura de ti mismo y dices, tú también eres mío. Y en ese momento, la sombra deja de ser enemiga, se convierte en aliada, porque cuando integras el lado oscuro, deja de controlarte desde las sombras. Se convierte en una fuerza consciente que puedes dirigir. Hay un tipo de enseñanza que no pasa por palabras, no pasa por ritual, no pasa por técnica, es transmisión directa. El maestro mira al alumno, silencio absoluto, y de repente el alumno entiende, no aprende, entiende, como si siempre lo hubiera sabido y acabara de recordarlo. Esto no es magia, es resonancia, y es el método más raro porque depende de algo que ninguna escuela puede fabricar: la preparación interna. Funciona así: pasas años practicando, disolviendo el ego, controlando la respiración, viendo tus patrones energéticos, integrando la sombra, y un día estás en presencia de alguien que ya ha atravesado todo eso. No necesita hablar, no necesita explicar. La frecuencia interna del maestro resuena con la frecuencia interna del alumno, y en esa resonancia la información se transfiere, no como dato, como estado. No es telepatía, es contagio de coherencia. Cuando estás cerca de alguien cuya mente está absolutamente quieta, tu mente tiende a aquietarse. Cuando estás cerca de alguien cuya energía circula libremente, tu energía tiende a desbloquearse. Es física, es el mecanismo de espejeo del cerebro. Es el mismo mecanismo que te hace bostezar cuando ves a alguien bostezando, pero a escala de conciencia. Las tradiciones Zen usaban esto como método principal. Maestro y alumno se sentaban frente a frente, a veces por horas, sin hablar, sin moverse, solo pura presencia, y en el momento adecuado, el maestro hacía un gesto mínimo, levantaba una ceja, movía un dedo, y el alumno tenía un insight instantáneo, satori, iluminación súbita, no porque el gesto tuviera un significado secreto, sino porque la atención absoluta del alumno estaba tan afinada que cualquier movimiento era suficiente para romper el último obstáculo. No puedes enseñar esto en masa porque la preparación no es fabricable. No sirve de nada sentar a 1000 personas frente a un maestro esperando una transmisión directa. 999 saldrán confundidas. Una saldrá transformada. Y esa una no fue elegida, fue preparada. Por años de práctica solitaria que nadie vio. Por disoluciones de ego que nadie presenció. Por confrontaciones con la sombra que nadie aplaudió. La transmisión directa no es un favor del maestro, es una consecuencia natural de dos frecuencias alineadas. Cuando afinas tu mente hasta el punto de silencio absoluto,
Cualquier vibración externa se convierte en información clara. Es como sintonizar una radio. Si hay estática no oyes nada. Si está limpia captas todo. Y el maestro es la estación. Pero tú necesitas estar sintonizado. Los maestros antiguos probaban a los alumnos durante décadas antes de intentar la transmisión directa. No por crueldad, por precisión. Porque si el alumno no estaba listo, la transmisión no ocurriría. Y el alumno saldría pensando que el maestro era un fraude, que el método era una mentira, que todo era teatro, y entonces esparciría esa incredulidad. Por eso el secreto. Por eso la selección brutal. La protección no era del conocimiento, era de la reputación del método. Ahora la parte que nadie te dice, ya experimentaste la transmisión directa. Cada vez que entendiste algo profundo sin que nadie te lo explicara. Cada vez que miraste a alguien y supiste exactamente lo que estaba sintiendo sin intercambiar una palabra, cada vez que captaste la esencia de una situación sin procesar la lógica. Esto es transmisión directa a menor escala. Tu sistema nervioso leyendo información en el campo circundante, captando energía, traduciendo en comprensión. El método no puede enseñarse en masa porque cada persona tiene un nivel diferente de ruido interno. Cuanto más silencio cultivas dentro, más información captas fuera. Cuanto más disuelves el ego, más percibes más allá del ego. Cuanto más integras la sombra, más ves más allá de lo que proyectas. Y cuando todas esas capas están limpias, la transmisión directa deja de ser un evento místico. Se convierte en percepción cotidiana. Puedes empezar a entrenar esto ahora. La próxima vez que estés con alguien, deja de escuchar las palabras. Siente la energía. Observa la postura. Capta el tono emocional debajo del discurso y entonces compara. ¿Lo que la persona está diciendo es lo mismo que la persona está sintiendo? La mayoría de las veces no lo es. Y acabas de captar información que no estaba en las palabras. Esto es transmisión directa a nivel básico. La forma más alta es cuando te sientas en silencio con alguien que ya ha dominado su propio sistema interno. Y en presencia de esa persona, sin esfuerzo, tu mente se organiza. Tus patrones se clarifican. Tus bloqueos se disuelven, no porque la persona hizo algo, sino porque su coherencia indujo coherencia en ti, como un diapasón. Una frecuencia alinea la otra. Por eso era raro. Por eso no puede venderse. Por eso no se convierte en un curso en línea, porque la transmisión directa exige dos cosas que nadie quiere escuchar: un trabajo solitario brutal para limpiar el receptor y un encuentro en vivo con alguien que ya limpió el transmisor. No hay atajo, no hay técnica que lo sustituya. O estás listo o no lo estás. Y nadie puede prepararte más que tú mismo. Si este video despertó algo en ti, me gustaría pedir tu apoyo para mantener este proyecto vivo. Cualquier contribución simbólica sería de gran ayuda. Y por tu atención, muchas gracias.